acaba de conectarse a Radio La Consentida Internacional desde la mitad del mundo. Las verdades sobre el azúcar. ¿Sabías que el azúcar en el cerebro de un niño se le llama déficit de atención? 2. ¿Sabías que el azúcar en el cerebro de un adulto se le llama demencia o Alzheimer's? 3. ¿El azúcar en nuestros ojos se le llama glaucoma? 4. ¿El azúcar en tus dientes se le llama caries? 5. ¿El azúcar en tu piel se le llama envejecimiento? 6. ¿El azúcar en tu sueño se le llama insomnio? 7. ¿El azúcar en tu sangre se le llama diabetes? 8. ¿El azúcar en tu hígado se le llama hígado graso? 9. Exceso de azúcar en tu cuerpo se le llama cáncer. 10. El azúcar convertida en ácido láctico en los nervios se le llama neuropatía. Fíjate qué le estás metiendo a tu cuerpo. Desintoxícate de azúcar y alimentos procesados y te convertirás en una persona saludable. Esto te lo comparto porque tu salud vale oro. Saludos Latacunga, Cotopaxi, Ambato, Riobamba y Barra. Ecuador, mi país. Y nos vamos a Cuenca, Azores, también en el oriente ecuatoriano. Y estamos con el saludo importante en la Tarazana. Así ha de ser cuando llega un mar de Radio Consentida Internacional. Orgullosamente hispana, ecuatoriana. Radio La Consentida Internacional presenta Dialogando con Osvaldo Rodrigo Oleas Játiva. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana en Radio La Consentida Internacional, el canal de Mr. Ruge. Las opiniones vertidas en este programa son de responsabilidad exclusiva de sus participantes. Muy buenos días. Estamos con una mañana nublada. Te saluda Osvaldo Rodrigo Oleas Játiva. A todos nuestros distinguidos oyentes, tanto dentro como fuera del país. Vamos en el año 2024, año en el que, si Dios lo permite, le voy a poner en su sitio a un pastor evangélico bautista que a través de los años le he oído comentarios tan estúpidos en contra de la religión católica. Como falta 20 minutos para entrar a las 9 en punto, con una entrevista con el destacado crítico y cientista político del Ecuador, Lolo Echeverría. Este pastor evangélico bautista ha querido lavarme a mí el cerebro a través del tiempo y de los años, pero no ha podido, no va a poder. Cuando yo le visito, por dejarle algún producto, algún libro, siempre tantea la conversación en el sentido, habla de política, correcto,
habla de la moral, correcto. Habla de algunos tópicos correctamente. Pero ya cuando está adornada la conversación, se permite decir que luego de limpiar y revisar su biblioteca y sus papeles profesionales, porque es ingeniero civil, según él se pondera él mismo, dice que es el mejor egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de todos los tiempos. Dice que a él le consideran mucho en la Embajada de Alemania y que siempre le tienen una predilección en el Colegio Alemán de Quito y que sus hijos son genios. O sea, una serie de ponderaciones que van allá de toda medida. Y yo le tolero porque soy un hombre de aguante, de tolerancia, de soporte, porque soy educado, inteligente, pero no soy ningún penitente. Ya cuando empieza a topar, porque aprovecha las cosas de la religión, dice que últimamente ha leído el libro de un amigo coterráneo mío, profesor secundario en algunos colegios de Quito, y que el libro de este amigo, que hizo un bonito libro de poemas y exaltaciones y todo eso, es una tontería. Y me dice, dice, también leí su cuarto libro, pero no me dice de frente que tal vez el problema, el poema y el problema que a este individuo le pica la sangre es cuando yo destaco la Inmaculada Concepción. Y como estos protestaticios, que se denominan cristianos, porque las sectas no son cristianas, realmente no son cristianas. Ellos se cogen el membrete de cristianos. Ellos son hermanos separados, que se les dice con elegancia, con virtud, que se les da ese calificativo de hermanos separados. Pero cuando les tocan y les dicen protestantes, se les hiela la sangre. No voy a permitir, mientras yo exista, que se hable mal de la Virgen María. No voy a permitir. Y si no me he hecho protestante, no me he cambiado de religión, es porque tengo dos bases morales en mi vida, en mi existencia. La una, la virginidad de María, donde estos soquetes no creen en la virginidad de María. Estos le hacen un lado a la Virgen Reina de la Gloria, porque es la madre intercedora ante el Altísimo. Les duela o no les duele, ella es la intercedora ante el Altísimo. Es la esposa del Espíritu Santo y es la madre de Jesucristo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y es la mimada de la Trinidad, del Padre Celestial, del Hijo Redentor y del Espíritu Santo Conciliador. Por lo tanto, no voy a permitir atropello, ultrajes en contra de María Purísima, Inmaculada Concepción. Y yo quisiera algún momento
ponerle a este individuo, mientras Dios lo permita, en su sitio. Porque ya son años que se le ha tolerado, porque un hermano mío es amigo de esa familia y porque un gran amigo mío que está relacionado a sangre con esa familia no me ha permitido mandarle a la Jaramillo Arteaga. Pero algún momento que me coja con el hígado virado, lo voy a poner en su sitio para que no me vuelva a joder ni vuelva a joder a nadie. Son enemigos de María Santísima, todos estos protestantes. Y se inventan una serie de cosas tránfugas. Este individuo, pastor evangélico, bautista, algún momento dijo que la Virgen era pecadora. Yo no sé cómo no le guanteé ahí mismo. Algo me detuvo. Algo me detuvo. Y decir este individuo que hacerle un poema a María o a la Eucaristía es una tontería. Por favor. La tontería es la que ellos predican y hablan. Por lo menos yo me refiero a los protestantes de esta república, porque creo que tiene que haber en el exterior protestantes que tienen gran valor. Debe haber pastores evangélicos separados de la Iglesia Católica, que deben ser unos buenos teólogos. Creo que sí los hay. Pero estos estúpidos, estos ignorantes, estos rebeldes, estos soberbios de aquí del país llamado Ecuador, no saben dónde están parados. No podrá, según dice la Biblia, no podrá destruirse a la Iglesia Católica. Todo se hará. Todos los defectos y los errores que sí los ha tenido, por cierto. Todo se le inculpa, todo se le ataca. Pero no podrán destruir a la Iglesia Católica, porque Jesucristo dijo que su iglesia, la única que fundó, protestantes, la única que fundó Jesucristo, es la Iglesia Católica. No ha fundado sectas, no ha fundado el protestantismo. Otra cosa es que frailes, curas renegados, como Lutero y Calvino, incendiaron la moral de la iglesia. Y otra cosa que a mí no me ha hecho que me haga protestante, ¿saben cuál es? Y ese es inquebrantable. Mi creencia en la Eucaristía. Ahí en ese pedacito redondito, chiquitito, ahí está el origen del universo. Ahí está todo el universo sideral. Ahí está la creación de ese universo. Ahí está la magnificencia de la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos el pan de vida eterna. Por eso cuando los sacerdotes o los curas consagran la divina hostia, el pan de vida eterna, eso es lo que nos alimenta la moral, la conciencia, el pensamiento, las virtudes innegables del alma. Y cuando el sacerdote eleva el santo cáliz, donde en ese vino se refrenda la sangre de Cristo derramada en la cruz, en el Calvario, esa sangre divina es la que nos salva, la que nos redima,
la que nos proporciona la vida, la existencia y nos conduce a una eternidad sin fin de gloria eterna. Así que, señores protestantes, a mí no me van a hacer cambiar. Y les anticipo, sobre todo a los que tienen grandes errores, porque esos son tan estúpidos, que no creen en Jesucristo como es debido, como tienen que creer, y no creen en el Espíritu Santo. No se acerquen a mí los testigos de Jehová. Les ruego, por favor, todos esos que andan con folletitos, con sus Biblias alteradas. Les falta a los protestantes a propósito 7 libros. No tienen 7 libros que tiene la Biblia católica. La única completa es la Biblia católica. Alguna vez me decía a mí una testiga de Jehová, una testiga me dijo, señor Oleas, yo tengo que consultar en la Biblia católica cosas que no tiene la mía. Ya, no jodan, con eso les plancho. A ver, Marco Vinicio, falta 7 minutos para entrar a las 9 con la entrevista al licenciado Lolo Echeverría, por favor. Hay un señor que posiblemente nos va a dar publicidad desde el mes de mayo. Y le voy a hacer hoy una cuñita gratuita. Y le digo así. Autorepuestos, Gabasa, compañía limitada, importadora y distribuidora de repuestos y accesorios automotrices. Mazda, Courier, Nissan, Datsun, Trooper, Loop, Forza, Corsa, Sanremo. Julio Sandoval del Hierro, propietario. Dirección Avenida 10 de Agosto, N4381 y Papaliacta esquina. Frente a la gasolinera Terpel, parada Plaza de Toros de Iñaquí. Teléfonos 3317-666, 3317-667, 3319-206 y el celular 096-902-3356. Radio Consentida Internacional presentando periodismo de opinión en Dialogando con Rodrigo Oleas Játiva. Todos los fines de semana, sábados, de 9 de la mañana a 10. Y me ha pedido el señor Sandoval, muy inteligentemente, que diga esto en la radio. Para todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan. No haga caso a Maduro. ¿A qué se refiere esto? Muy inteligentemente el señor Julio Sandoval del Hierro. A que es perder el tiempo con un presidente ignorante que tiene la América del Sur. Yo pienso que el excelentísimo señor presidente constitucional de la República del Ecuador, don Daniel Noboa Asín, debería hacerle de lado las críticas de Maduro, ni contestarle. ¿Para qué a un burro viejo de esa naturaleza? A un asno analfabeto, no quiero ofender, porque tiene que haber dentro de las profesiones todo tipo de gente inteligente. Pero es un bucero. Nada más de eso que tuvo la República de Venezuela, desgraciadamente, para su desgraciada suerte. No le haga caso, señor presidente. Que le resbale. Ignórele. Porque esos sujetos no vale ni mirarles. Amenazando todavía al Ecuador. Ay, ay, ay.
como que aquí fuéramos algunos conejos botados de la hamaca. No. Si todititos estos sinvergüenzas, como el prófugo, le fueron, por ejemplo, debilitando a las Fuerzas Armadas. Yo conversaba el otro día con mi hijo Cristian, que es un tipo muy inteligente, no porque sea mi hijo, pero tiene una cultura muy desarrollada, muy exquisita. Conversar con él es un placer, conversar con mi hijo. Y me decía, papi, ¿sabes qué tiempo ocurriría si hubiera un enfrentamiento bélico del Perú con el Ecuador? Le digo, sí, mi hijo. En 2 horas nos ciernen los peruanos. Están sobre Quito, bombardeando Quito. No tenemos fuerzas armadas como las que había antes. No tenemos las fuerzas armadas de Paquilla, Mayay y Kumachinaza. No tenemos las de la cordillera del Cóndor, porque el prófugo infeliz, desgraciado, maldito, les fuiste debilitando. Asqueroso, que no debes volver al país jamás, porque lo que has hecho en el país no lo ha hecho nadie en el mundo. No puedes volver porque tu conciencia está podrida. Las Fuerzas Armadas que tenemos hoy son fundamentales para, dentro de la guerra interna del Ecuador, poder combatir al terrorismo que ha sembrado de angustia, de desesperación y de ansiedad en el alma de los ecuatorianos. A ver, ahora sí ya tenemos 1 minuto para las 9. Si puedes conectarte, por favor, con el licenciado Lolo Echeverría. ¿Ya? Mi Ecuador valiente, el mal no podrá con nosotros. Nuestra causa es justa y noble, apoyándonos juntos como hermanos. Seremos la fuerza invencible que hará temblar a los miserables. Como valientes guerreros ecuatorianos, venceremos al poder falso y maligno. Nuestra fe y esperanza nos da la fuerza para llegar a la victoria. No temas, mi Ecuador valiente, que el mal no podrá con nosotros. Nuestra causa es justa y noble, apoyándonos juntos como hermanos. Seremos la fuerza invencible que hará temblar a los miserables. Como valientes guerreros ecuatorianos, venceremos al poder falso y maligno. Nuestra fe y esperanza nos da la fuerza para llegar a la victoria.
Ponle buen sonido. Radio La Consentida Internacional. En tu relax. ¡Qué buen gusto tienes! Radio Consentida Internacional presentando periodismo de opinión en Dialogando con Rodrigo Oleas Játiva. Todos los fines de semana, sábados, de 9 de la mañana a 10. Cuando se ama a un país, cuando se siente un país, no se lo hace daño. No se lo destruye. Primero la moral, que es la base principal del desarrollo psicológico para conducir un Estado. He conocido brillantes hombres de Estado que han conducido sus países al progreso, al desarrollo, como en el caso de la Alemania occidental, cuando fue dividida con la oriental. Y hubo un elemento como Konrad Adenauer que estabilizó todo en la Alemania occidental. Y de ahí se produjo el milagro alemán. Porque Adenauer era un hombre de conocimientos extraordinarios en la conducción completa del Estado. Y como él, hubo el hombre que fumaba los habanos puros, Erhard. Erhard reemplazó a Adenauer luego de su retiro. Y lo hizo con una solvencia y una consistencia extraordinaria. Sobre todo en el orden económico le elevó a la Alemania occidental a una cúspide magnificente. Y en Suecia, un estadista de la categoría de la calidad insuperable de Olof Palme, que hizo que se convirtiera en la sociedad ejemplo del mundo, con un socialismo capitalizado que llegó a lo máximo de ser una potencia económica. Era Suecia en los años 70. El ejemplo del socialismo capitalizado del mundo. Y Palme le elevó a un ejemplo de sociedad. Se le llamó en esos instantes la sociedad del bienestar. El más alto índice de valor en el mundo. Había roto todo esquema. Que si ese momento se producía la Tercera Guerra Mundial, Suecia tenía, para tener su raza, su especie humana, sus habitantes dentro de ciudades subterráneas. Hasta ahí el pueblo sueco.
para que se conservara toda esa gente, para que no dejara de existir. Esos son estadistas que hay que sacarles el sombrero. Eso es especie humana. Si hablamos de raza, eso es raza. Israel, en el tiempo de Dayán, el hombre que tenía un ojo parchado, potencia formidable, que les hacía temblar a toditos los países de Oriente Medio. En el tiempo de Dayán, Israel era una potencia maravillosa, a pesar de tener terrenos, de tener campo que no era florido. Por eso es que Israel tuvo esa virtud, que sin tener una naturaleza prodigiosa, se constituyó un país prodigioso. Y tiene un don Israel, de que es el pueblo de Cristo. ¿Y porque es el pueblo de Cristo? No le pueden destruir, no lo van a destruir, porque Israel es Israel. Ahí está otro gran conductor como Dayán en Israel. De eso adolecemos los latinoamericanos. De eso adolecemos. El que no tenemos una especie humana, una raza humana que pueda destacar en ese sentido. El Ecuador se llenó de puro fascineroso. Por eso es que 19 instituciones van a desaparecer, lo que provocaría un ahorro de 65 millones de dólares. Noboa está haciendo en forma notable lo que no han hecho otros gobiernos. La seguridad, por ejemplo. La seguridad. Hoy ya se siente un poco más seguro el pueblo del Ecuador. Ya estamos con Lolito. Ya, perfecto. Tu saludo para la audiencia de Radio La Consentida Internacional en el exterior y en el interior del país, mi estimado Lolo. Seas bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto estar contigo y con todos los que siguen tu programa. Gracias, un lindo día y un buen fin de semana. A ver, Lolito. Yo he elaborado, no me gusta meter polla, no. Es un papelito donde he elaborado por respeto y porque eres un cientista político. Eres un cientista político. A mí no me gusta ser linsortijador ni adulón. Te digo lo que tú eres, de frente. 19 instituciones van a desaparecer. Tendríamos, Lolito, un ahorro de 65 millones de dólares al año. Noboa está haciendo lo correcto en forma notable, digo yo, lo que no han hecho otros gobiernos. ¿Qué te parece este primer punto? Bueno, me parece que una cosa es hacer la formulación de una propuesta y otra cosa es tener una estrategia para llegar a un determinado objetivo. El decir que se van a eliminar 69 instituciones es un mero enunciado. 19, no, Lolito. 19. 19.
Bueno, hay quienes dicen que hay 60 entidades que pueden ser eliminadas. En todo caso, aún las 19 es un enunciado que es muy difícil de cumplir, porque si se trata de retirar a funcionarios, el costo es muy alto. Si el gobierno no tiene ni para pagar los salarios, no tendrá los recursos para pagar liquidaciones. De manera que no se puede, por cumplimiento de las leyes laborales, no se puede hacer de esa manera tan sencilla, tan simple. Eso está bien para la formulación, pero no es el mecanismo para llegar al cumplimiento de la reducción del Estado. Porque para la reducción del Estado hay que hacer un estudio bien hecho de cómo se va a resolver la eliminación de la institución, qué se va a hacer con los bienes, qué se va a hacer con el personal, de dónde se van a sacar los recursos, etcétera. Cuando se ha hecho eso, se hace un proyecto antes de emitir un decreto o una ley para el cumplimiento de esto. ¿Qué te parece lo que está sucediendo con el asunto de los combustibles? A nadie empobrece el subir 25%, 25 centavos en el galón extra y Ecopaís. ¿Crees que eso es correcto? No, tampoco. Ese es igualmente el enunciado, porque a nadie empobrece subir 25 céntimos, pero esa no es la realidad. La realidad es que si suben los combustibles, suben también el transporte de los víveres, afecta a los víveres, se afecta también a un mecanismo de incremento de precios que se va más allá del impacto real del incremento de los combustibles. Entonces se produce un efecto especulativo inevitable. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con los combustibles? Otra vez, Rodrigo, llevamos 15 años hablando de focalización y no hacemos absolutamente nada. Nunca se ha establecido un proyecto de focalización que permita que los que menos tienen paguen menos por combustibles, gas o cualquier servicio de estos, y los que tienen más que paguen más. En el caso de los combustibles, una buena parte se va en contrabando a los países vecinos donde el combustible es más caro y se va incluso al narcotráfico que utilizan como mecanismo para procesar la droga. De manera que la focalización sería lo correcto para evitar que se afecte el transporte público y para evitar que se afecte mediante el efecto de especulación los precios de todos los bienes y servicios, Rodrigo. Perfecto. ¿Qué opinas? Perdón por el calificativo que voy a darlo, perdón a todos nuestros grandes oyentes y perdón también que me exprese así, mi estimado Lolo. ¿Qué opinas de ese asno llamado Maduro con respecto a los ataques a una política que podría llegar al poder en Venezuela, como es la señora Machado? Bueno, el mundo ya está acostumbrado a las payasadas del señor Maduro y lo que ha hecho es una payasada, que ha hecho lo mismo que hizo el otro dictador, el Ortega en Nicaragua. Ganar las elecciones mediante la eliminación de todos los contrincantes es la victoria más fácil que hay. Bueno, eso es lo que hizo Ortega y es lo que pretende hacer Maduro. Las encuestas le dan ampliamente la victoria a Corina Machado. Entonces la victoria más fácil es eliminar al contrincante para ganar la elección. Pero esto es una payasada, pero además de eso es el incumplimiento de una palabra dada. Hizo un acuerdo
para que recuperar determinadas o eliminar determinadas sanciones impuestas por Estados Unidos a cambio de hacer una elección limpia. Incluso obtuvo la devolución de un delincuente como es Saab, que estaba acusado y apresado en Estados Unidos y fue devuelto a Venezuela, también como precio de cumplimiento de una obligación legal y de una obligación ética de este señor Maduro, que es la realización de elecciones libres y limpias. Bueno, pues ni eso ha cumplido, de tal manera que tampoco no tiene palabra, no conoce la verdad. Es un dictador perfecto de la peor calaña. Ese es el caso de Maduro, Rodrigo. Los venezolanos que no tengan documentos hay que sacarlos del Ecuador. Noboa va a poner mano dura. A mí me parece que hay que exigirles récord policial. ¿Cómo calificas tú eso? No, son dos problemas diferentes. Uno es la deportación de los detenidos de otras nacionalidades, de Colombia o de Venezuela, que son muy numerosos. Pero de acuerdo con la ley, eso solo se puede hacer con la petición del delincuente y la aceptación del Estado que va a recibir al delincuente. Entonces, nuevamente, no hay estas condiciones. El presidente ha dicho que va a deportar a todos los colombianos, que son 1.500, ha dicho. Eso no se puede hacer. Eso es un enunciado, una buena intención. Incluso ha dicho que ya lo está haciendo de 100 en 100. Yo pongo en duda que hayan expatriado a uno solo, porque no ha habido las condiciones que establece la ley, que son la aceptación del detenido y la aceptación del estado de destino. No se puede llevar un avión y descargar seres humanos en la frontera al otro lado y decir no pueden regresar. Eso no se puede hacer. Todo hay que hacer de acuerdo con la ley. Es correcto que se intente eso, hay que negociar y hacer. Eso es una cosa. El otro problema es cambiar la ley que estableció la ciudadanía universal en el Ecuador, según la cual cualquier ciudadano de cualquier nacionalidad puede entrar libremente al Ecuador y no se le pide ni siquiera récord policial. Eso de pedirle el récord policial, esto es una libertad que tiene el país para establecer las condiciones de ingreso a su territorio de ciudadanos de otras nacionalidades. Eso lo puede hacer. Y en mi opinión sería muy conveniente que se lo hiciera lo más pronto posible para evitar que sigan viniendo gentes indeseables de toda clase de organizaciones desde países del exterior. Sí, señor. Lolo, ¿crees que el prófugo el año 2025 tenga candidatos como Abascal o Muñoz a la presidencia? Porque ya se anda con esos murmullos, esos chismes del día. Porque nuestro país es PhD en los chismes y en los murmullos. Dicen que por un lado Abascal va a ser el candidato del correísmo o posiblemente el actual alcalde de Quito. ¿Qué opinas tú? ¿Aló? Bueno, algo pasó, algo falló. Ya, ahí. A ver, Lolo, te repito la pregunta. Escuché la pregunta. Ya, perfecto, Lolo. Decía que la Revolución Ciudadana en este momento no tiene candidato. Correa no puede ser candidato, y si no es candidato Correa,
es muy difícil que haya alguien designado por el partido en condiciones de poder ganar una elección. El candidato será elegido por Correa y no le interesa a Correa que haya un líder que le supere o le iguale a él y que le deje fuera de la contienda. Repetir con la señora González sería repetir las mismas condiciones a las que está condenada la Revolución Ciudadana, que es ganar la primera vuelta y perder la segunda vuelta, por la sencilla razón de que en la segunda vuelta se une todo el anticorreísmo que supera ampliamente al correísmo. En cuanto a la candidatura de Pavel Muñoz, creo que no es pensable que un alcalde elegido para ser alcalde abandone sus responsabilidades para intentar otra cosa. Mire, algo parecido a lo que sucedió con Otto Sonnenholzner, que siendo vicepresidente renunció a la vicepresidencia para buscar la presidencia. Es decir, buscar el poder, habiendo abandonado el poder, no tenía sentido. El resultado fue que perdió las elecciones. Eso mismo le pasaría a Pavel Muñoz por abandonar a la ciudad de Quito si es que hiciera esta renuncia para intentar la presidencia. Para ti, mi estimado Lolo, ganamos el 2025 las elecciones los anticorreístas. Sí, yo estoy seguro de que el anticorreísmo está vivo porque el correísmo es el populismo y el populismo no ha tenido credibilidad en el Ecuador. Esta es una bendición del Ecuador, una de las pocas bendiciones en medio de tanta desgracia, porque ya son 3 elecciones en las que es derrotado el populismo. Y esto es lo mejor que nos ha pasado. Esto le ha cerrado el camino a Rafael Correa y a todos sus candidatos. Esto va a repetirse en el 2025. Para mí el peligro no está en que gane algún correísta. Para mí el peligro está en que haya un acuerdo, porque ahora sabemos que hay un acuerdo entre el presidente Noboa y la Revolución Ciudadana. Mediante ese acuerdo de los 3 partidos más grandes, el del presidente, el Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, los 3 partidos se han repartido las dignidades de la Asamblea Nacional. Pero también el acuerdo ha ido más allá. Se han aprobado algunos proyectos de ley con la creación de impuestos. Creo que pasará por Ministerio de la Ley el incremento del IVA y todo esto es simplemente el cumplimiento de un acuerdo en el cual se necesitan ambos. Correa necesita esos acuerdos para no convertirse en el leproso de la Asamblea Nacional, rechazado por todos y siendo la minoría más grande quedarse arrinconada. Entonces necesita un acuerdo para ejercer ese bloque grande. Aunque Noboa podía haber hecho una mayoría con el anticorreísmo, sumando todos los votos que no son la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional, no quiso hacerlo. ¿Por qué razón? Porque le convenía neutralizar al mayor enemigo que tenía en la Asamblea, que es la Revolución Ciudadana. De manera que este pacto es una mutua necesidad. Este acuerdo, esa mutua necesidad, pudiera repetirse en el 25. Ese es para mí el mayor peligro para el Ecuador. Políticamente, ¿qué diferencia establecerías tú entre el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza respecto al actual de Daniel Noboa Asín?
Bueno, la diferencia es abundante. La primera diferencia es el estilo. El estilo de Noboa es un estilo parco, un estilo moderno, un estilo juvenil, un estilo comparable al de las redes sociales, en donde no se justifican ni se argumentan las cosas, simplemente se enuncian con un modo muy atractivo, con credibilidad, y esto le funciona muy bien al presidente Noboa. Este no era el caso del presidente Lasso. El presidente Lasso era considerado un banquero anticuado, de otra generación, imposible de ser comprendido por los jóvenes y con una política que resultó un fracaso, es decir, no hizo nada. Desde hace 10 años, Rodrigo, este país se ha gastado 30.000 millones de dólares al año sin hacer absolutamente nada. No hay obra pública, no hay nada, no mejora nada. Y entonces gastarse 30.000 millones de dólares cada año simplemente para pagar la burocracia y para la corrupción es inaceptable. Desde hace 6 años, el crecimiento del país, el crecimiento económico, es menor al crecimiento de la población. Esto significa que cada año somos un poquito más pobres. Esto es la tarea que han hecho los políticos. Este es el desastre de los políticos. Este es el baldón más grande que se les puede endosar, enrostrar. De manera que son totalmente diferentes en el estilo los presidentes y como ya dijo el conde de Buffon, el estilo es el hombre. El estilo se manifiesta en las decisiones, en las relaciones, en todo. Así que es muy diferente. El presidente Noboa hasta ahora ha tenido resultados, ha tenido éxitos, cosa que no sucedió con el presidente Lasso. ¿Cómo miras tú el momento crítico que hemos tenido en este tiempo? El asunto de la seguridad. ¿Cómo ves el control positivo que posiblemente lo está realizando el actual mandatario? Bueno, me parece a mí debe haber sido una exigencia de las Fuerzas Armadas, la declaratoria de estado de beligerancia, la declaración de guerra y la declaración de los movimientos de los carteles violentos, la declaratoria de terroristas. Esto hace toda la diferencia. Creo que esto fue una exigencia de los militares porque a ellos nunca les pareció correcto que se les utilice como policías, porque esa política no es efectiva. El presidente Lasso dictó 20 veces la emergencia nacional y sacó a los militares de las calles y no pasó nada. En una oportunidad hablé con un jefe del Comando Conjunto y le pregunté por qué tienen reticencia a salir a las calles y me explicó que esa no es la función de las Fuerzas Armadas, que salen a las calles, disminuye momentáneamente la violencia, pero a los 5 días la gente se acostumbra y vuelve todo a la normalidad. No es la solución. Entonces, esta vez ellos habrán exigido la declaratoria de guerra. Esto ha cambiado absolutamente todo, Rodrigo. Primero, con la declaratoria de guerra se esconden los malvados, retroceden porque saben que arriesgan la vida, porque en estado de guerra no van a ser detenidos, pueden ser abatidos y por eso entonces se ha reducido la violencia. También se esconden los aliados, los cómplices, porque pueden quedar al descubierto y puede pasarles lo mismo.
De manera que esta declaratoria de guerra hace toda la diferencia, incluso internacionalmente, Rodrigo. Sabes que acaba de llegarnos un mensaje que dice, o de Osvaldo Borja, dice, debe fortalecerse el Estado en esas áreas importantes de la economía, fortalecer la Contraloría para que empiece a auditar a los funcionarios altos, medios y todos los nuevos ricos. Sin duda alguna. Mira, la lucha contra la violencia es una parte del problema. El Ecuador tiene dos problemas gigantescos, la violencia y la crisis económica. La violencia está funcionando bien hasta ahora con la declaratoria de guerra al narcotráfico, pero la economía está pataleando. Ahora, la guerra no es solamente reducir la violencia, también es preciso darles la batalla en el aspecto financiero, darles la batalla en la limpieza de las instituciones que están contaminadas por el narcotráfico, desde las mismas Fuerzas Armadas, la policía, la banca, las instituciones, los empresarios, todo está contaminado y esto tiene que limpiarse para poder derrotar definitivamente a las mafias locales. El otro aspecto es el de la economía y el problema más grande de la economía es la corrupción. Por eso es necesario fortalecer la institucionalidad. La Fiscalía y la Contraloría son absolutamente indispensables para combatir la corrupción. La Fiscalía está haciendo un buen trabajo. Ha hecho lo que no se ha hecho nunca en la historia del Ecuador. Es pescar peces gordos. Eso es lo que ha hecho la fiscal. Por eso le amenazan con el juicio político. Pero tiene protección de los ciudadanos y tiene protección incluso desde el exterior. De manera que no será tan fácil, aunque sabemos que pretenden destituirla. La corrupción no acepta la presencia de alguien tan valiente y sin rabo de paja como es el caso de la fiscal. Y la Contraloría, el Contralor es nuevo y esperamos que también sea eficiente o tan eficiente como la fiscal. Esas dos son las fuerzas claves para reducir por lo menos la corrupción, Rodrigo. A ver, Lolo Echeverría es un cientista político. Yo quisiera que como cientista político que te catalogo y te considero, ¿tienes algún político de tu preferencia que valga la pena que llegue al poder en el caso de buscar un político que transforme en algo este país? Por favor. Mira, yo creo que buscar figuras es el mal latinoamericano, porque al buscar figuras lo que hacemos es terminar con caudillos. Da autoridad a alguien que nos parece que vale la pena, que puede resultar, es creer que existe algún dictador bueno. No existe dictador bueno, Rodrigo, no existe. Todos los dictadores son malos, malvados, autoritarios. Entonces, lo que tenemos que buscar es el rescate de la democracia. Personalmente creo que el rescate de la democracia debe comenzar con el rescate de los partidos políticos, porque los partidos políticos son los que tienen el monopolio de los candidatos, solo ellos pueden presentar candidatos. Si los partidos presentan como candidatos a narcotraficantes, a corruptos, no tiene salida el país. Ahora, si los partidos políticos también tienen el monopolio de la ideología política, de los planes de gobierno, entonces hay que apelar a los partidos políticos para recuperar la democracia. Si no recuperamos los partidos políticos, lo demás son ilusiones, incluyendo
La idea de hay hombres heroicos que son capaces de salvar al país. No hay salvadores porque un solo hombre no puede gobernar un país. Solo se puede gobernar cuando hay un buen equipo y cuando hay buenas instituciones, porque la democracia es un sistema de reducción del poder, que nadie tenga mucho poder. Por eso está dividido el poder en ejecutivo, legislativo y judicial. Si es que una sola persona tiene demasiado poder, se convierte en dictador inevitablemente. Vuelve a escribir el señor Osvaldo Borja lo siguiente. Le agradezco. Debe fortalecerse el Estado en esas áreas importantes de la economía, fortalecer la Contraloría General para que empiece a auditar a los funcionarios altos, medios y todos los nuevos ricos. Todos los organismos de control que cumplan sus obligaciones constitucionales y legales para depurar las instituciones de la administración pública, revisión de las funciones de sus funcionarios, reformar o rescindir sus contratos según el caso. Sí, correcto. Los romanos tenían un dicho muy interesante que decía, quis custodiet custodes. Eso significa, ¿quién controlará a los controladores? Los organismos de control son indispensables, son necesarios y es el mecanismo para tener una política limpia y honrada. Pero primero tenemos que sanear los organismos de control. Si todos los organismos de control fuesen como la fiscal, entonces estaríamos nosotros esperanzados en que vamos a tener una recuperación muy ágil, muy rápida. Esperamos, es nuevo el Contralor, pero esta es una clave. Todos los organismos de control son importantes, incluyendo la Corte Constitucional que controla la constitucionalidad. Porque son tan importantes los organismos de control que pueden convertirse en cómplices de la corrupción o en azote de la corrupción. Por eso es que los partidos políticos, los falsos partidos políticos que tenemos, se empeñan en controlar los organismos de control. Por eso luchan por tumbar a la fiscal, por controlar la Contraloría, por tener la Corte Nacional de Justicia, por tener la Corte Constitucional. El que controla los organismos de control, controla el país. De manera que tenemos que empezar a controlar a los controladores para tener una salida para el futuro. En este país, todos los días se mencionan, se dice, se escucha que podría la fiscal Diana Salazar ser candidata a la presidencia de la República. ¿Tú, Lolo, consideras de que ella debería dejar de ser fiscal para candidatizarse a la primera magistratura del país? De ninguna manera. Yo no creo que una persona tan inteligente, tan honrada como la fiscal cometa un error tan garrafal como el que sería abandonar la fiscalía para intentar la presidencia de la República. Esto tal vez puede concebirse más bien como un cebo que le ponen para sacarle de la fiscalía. Bueno, ella debe cumplir su periodo que termina en el 25. Debe terminar tranquilamente el periodo. Ha hecho tantos enemigos, toda la corrupción, que seguramente tendrá que salir del país después de que termine su tarea en la fiscalía. Sería un error enorme intentar, puede repetirse ese viejo lema que dice que aplicado a este caso sería, perderíamos una buena fiscal para obtener un mal presidente. Es muy inteligente tu respuesta. Es que ahí se juega todo.
todo el porvenir de la patria. Ahora dime una cosa, ¿cómo analizas los fiscales anteriores, sobre todo del correísmo? Bueno, esto está probado por la justicia, probado por la Constitución ciudadana y probada por los resultados. Fueron cómplices de la corrupción. La corrupción en los años de la Revolución fue gigantesca. ¿Por qué? Hay quien dice que 70.000 millones. No sé la cifra exacta, nadie ha calculado con exactitud, es difícil, pero fue gigantesca la corrupción por dos razones. Primero, porque había recursos abundantes por los altos precios del petróleo, y segundo, porque era prácticamente una dictadura, y todas las dictaduras son corruptas. De manera que la corrupción es lo que provocó que haya tanto dinero que se iba a los bolsillos privados. Y las autoridades de control, fiscales, procuradores, contralores, fueron los cómplices de la corrupción. Precisamente está probado porque un ex fiscal, el mejor fiscal de la Revolución Ciudadana, fue Poli. Ese fiscal que fue calificado con 100% en las calificaciones para designación de fiscal, ese está enjuiciado en Estados Unidos y para no ir a la cárcel desde el comienzo ha tenido que pagar una millonada como fianza y ha pagado sin problemas porque se había enriquecido siendo fiscal en el Ecuador, pero pronto será condenado en Estados Unidos como prueba de que el que debía controlar, de que no, en otras palabras, de que había sido el zorro que cuidaba el gallinero. Dos preguntitas más. La una es la siguiente. Hay un señor que tiene un negocio de autos repuestos llamados Gabasa Compañía Limitada frente a la Plaza de Toros de Iñaquito, llamado Julio Sandoval del Hierro. Posiblemente está escuchando la programación, la entrevista. Y él tiene un eslogan que dice que le da a Daniel Noboa así. ¿Qué te parece este eslogan? No haga caso a Maduro. No creo que haya ningún riesgo de que le haga caso a Maduro, porque Maduro no habla con la verdad, ni siquiera habla con inteligencia, habla tonterías. Nadie puede hacer caso de tonterías. Es así, ¿no? Realmente que Latinoamérica tiene sus problemas. A propósito, ¿cómo ves al continente latinoamericano? ¿Cómo le analizas? ¿Cómo Toda estamos funcionando? Toda Latinoamérica se parece muchísimo. El escritor mexicano Octavio Paz escribió un libro que se llama El laberinto de la soledad. Ahí describe el alma mexicana, pero cualquier latinoamericano que lea ese libro se siente retratado por lo que dice Octavio Paz, porque todos los latinoamericanos somos iguales. Y por eso tenemos problemas similares. Y por eso tenemos una política como la que tenemos, que es pasto de todas las malicias que se han ensayado en el mundo. Hemos sido víctimas del comunismo, hemos sido víctimas del populismo, hemos sido víctimas de las dictaduras civiles, de las dictaduras militares. De manera que toda Latinoamérica ha sufrido el mismo problema.
Ahora Latinoamérica está tratando de rescatarse. Lo que está pasando en Argentina es muy importante, importantísimo, porque es pretender que funcionen de nuevo las libertades después de que un país tan rico como Argentina hubiese caído en lo más profundo del pozo de la crisis. Argentina, que fue una potencia mundial, que fue modelo educativo, tiene ahora analfabetos, tiene un 40% de pobreza, pobreza de verdad. De manera que lo que ha sido es un país destruido por el populismo. De eso quiere rescatar Milei. La tarea es gigantesca porque esto significa que primero tiene que hacer ajustes para poder eliminar todas esas taras que son del populismo. El populismo vive de comprar los votos. ¿Cómo compra los votos? Mediante subsidios, regalos, lo que llaman políticas sociales, la perversidad de pagar con recursos del Estado a gente que no trabaja, sino que simplemente funciona como fuerza de choque para las conveniencias políticas del gobierno. En Argentina, con el kirchnerismo, llegó a tener 12 millones de personas dependientes de la ayuda estatal. Ningún país puede sobrevivir a una situación así. Esa gente acostumbrada a vivir sin trabajar, es imposible ponerle después a trabajar. Entonces la tarea es sanear eso antes de plantearse objetivos de crecimiento. Eso es lo que está ensayando Milei y lo está haciendo bien. Ayer acaba de aprobar la ley Omnibus, que parecía imposible que se apruebe eso, pues ayer se aprobó. De manera que ahí tenemos nosotros un laboratorio latinoamericano para una nueva propuesta de política regional. Algo parecido pudiera ser el Ecuador. Si es que somos capaces de entender, tenemos la fuerza y tenemos la claridad de aceptar que tenemos que reducir el tamaño del Estado, reducir el gasto público, atraer la inversión extranjera, fomentar el crecimiento de la empresa privada para que el país pueda crecer económicamente, porque solo con el crecimiento económico se reduce la violencia, se mejora la educación y todos los servicios públicos, y por último se mejora el nivel de vida de todos los ecuatorianos. Si no hay crecimiento económico, seguirá habiendo más y más pobres y seguirá habiendo más y más corrupción. Lolo Echeverría, ¿cómo califica a Bukele, el presidente de El Salvador? Al comienzo de esta entrevista, Rodrigo, te dije que la declaratoria de guerra, junto con la declaratoria de terroristas a las bandas de delincuentes, era lo que había hecho la gran diferencia en el Ecuador. Eso le dio inclusive una proyección internacional. ¿Por qué razón? La lucha que hacen las Fuerzas Armadas en este momento es una lucha basada en la aplicación de las leyes contra el terrorismo y sometidos a las leyes respetando los derechos humanos. Esa es la forma de combatir a la delincuencia y no es el caso de Bukele. Bukele es un autoritario que pasa por encima de las leyes, que no respeta los derechos humanos, que trata a los seres humanos como si fuesen animales. Entonces, nadie en el mundo puede bendecir esa política, puede aprobar esa política, puede apoyar o imitar esa política. Y por eso es tan interesante la política del Ecuador, porque no se parece a esa. Y por eso ha tenido el respaldo de más de 30 países que le ofrecen ayuda, información, inteligencia, incluso armas.
Así que, en otras palabras, la realidad de lo que estamos haciendo y la comparación entre Ecuador y El Salvador demuestra las calidades de lo que está haciendo de la política de Bukele y la política correcta que es la democracia, respetando las leyes y los derechos humanos. Mil gracias, interesantísimo todo lo que tú expones, mi estimado Lolo. Inauguramos la semana pasada ya con una entrevista con Daniel Trujillo Erazo, un joven muy inteligente, muy culto, que vivió algún tiempo en Francia y ha recorrido prácticamente toda la Europa. Y hoy esta segunda entrevista en este año nuevo, con un cientista político como Lolo Echeverría. Quedamos muy agradecidos, contentos, porque tú siempre ilustras al país. Y en este año te seguiremos molestando en otras ocasiones más, mi estimado Lolo, porque es fundamental tu conocimiento y tu exposición de la consentida internacional, tanto en el exterior como en el interior del país. Te quedó muy reconocido. Te dejo finalmente para que te despidas. Muchas gracias, Rodrigo. Me parece a mí que es una contribución enorme a la democracia la que hace la consentida, porque solamente analizando con verdad, analizando racionalmente el fenómeno político que vivimos, podemos aspirar a superar nuestros problemas. Yo creo que las redes sociales están saturadas de opinión que no fundamenta, que no justifica lo que afirma, lo que asegura. Se dice que toda opinión es válida. Hay que aceptar que todos opinen, pero no se puede creer que todas las opiniones valen lo mismo. Entonces hay que discutir, hay que debatir, y hay que debatir racionalmente para encontrar, porque la aspiración solo es aspiración, el deseo humano de llegar a la verdad, pero solo racionalmente podemos llegar a la verdad. Así que muchas gracias, una felicitación por la tarea que han hecho la consentida y tú, Rodrigo. Que tengas un buen día. Gracias, Lolo. Muchas gracias. Un saludo también para ti de parte de Marco Vinicio Tenemaza del Castillo, gerente propietario de la Consentida Internacional. Bueno, para él van las felicitaciones que hice a la Consentida. Un saludo también. Muy buenos días. Estimados amigos, ahí está la exposición de la entrevista con el licenciado Lolo Echeverría. Hemos llegado al punto final de la entrevista y la consentida se permite saludarle muy comedidamente al señor Julio Sandoval del Hierro, propietario de Autorepuestos Gabasa Compañía Limitada, hombre conocedor, importadora y distribuidora de repuestos y accesorios automotrices como son Mazda, Courier, Nissan, Datsun, Trooper, Lub, Forza, Corsa, Sanremo. El caballero tiene su empresa en Avenida 10 de Agosto, N4381 y Papaliacta, esquina. Hasta aquí estuvo contigo tu amigo, tu periodista, tu comunicador social, el hombre que te quiere sacar de la desgracia que ha vivido el Ecuador por más ya de 15 años. Que veamos la luz del día, que tengamos esperanza de que algún momento tengamos un nuevo Ecuador, que la distancia no sea muy larga, sino que cada vez se vaya acortando más. Muy buenos días.
Te saludó Rodrigo Oleas Játiva. Mediante Dios, será hasta la próxima semana. Felicidades, buen fin de semana. Radio La Consentida Internacional presentó Dialogando con Osvaldo Rodrigo Oleas Játiva. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. En Radio La Consentida Internacional. El canal de Mr. Ruge. Las opiniones vertidas en este programa son de responsabilidad exclusiva de sus participantes